Dice un antiguo proverbio africano: para educar a un niño hace falta toda la tribu. Ya comienza Los Niños de Hoy. Este es tu lugar. Esta es tu tribu. Los Niños de Hoy, con la conducción de María José Corso. Muy buenas tardes y bienvenidos todos a Los Niños de Hoy. Mi nombre es María José Corso y vamos a compartir juntos este espacio hasta las 16 horas. Desde ya te podés comunicar con nosotros al WhatsApp 094 07 46 08. Desde el exterior marcas más 598 94 07 46 08. Estamos en Facebook e Instagram. Nuestra fanpage en Facebook es Los Niños de Hoy. Y en Instagram nos buscás por Tribu de Hoy. Hoy vamos a hacer tribu en compañía de la licenciada en Psicología Fernanda López. El tema de hoy, inteligencia emocional. Láser FM en redes sociales. Twitter, @LáserFM punta. Instagram, @LáserFM punta. Facebook, Láser FM. WhatsApp, 094 074 608. Comunícate con Láser FM. Láser FM. Láser FM. Buenas tardes, Fernanda. Bienvenida nuevamente a Los Niños de Hoy. Muchas gracias a ustedes por invitarme nuevamente. ¿Cómo estás, Fernanda? Muy bien, por suerte todo bárbaro. Me alegro. Bueno, hoy vamos a hablar de inteligencia emocional. ¿Qué tema? Qué tema extenso, complejo y sumamente importante, sobre todo tanto a nivel de los adultos, pero también en lo que refiere al desarrollo emocional de los niños, ¿no? Al desarrollo en su conjunto, como vamos a ir viendo durante la entrevista. Bueno, contanos, Fernanda, ¿qué son las emociones? Bien, ¿qué son las emociones? Me parece bárbaro esto que tú planteabas, ¿no? De empezar por las emociones y después ir un poquito más a lo que tiene que ver con la inteligencia emocional. Las emociones las podemos definir como las reacciones que tenemos a lo que va sucediendo, ¿no? Son reacciones a la información que recibimos de nuestro entorno, ¿ah? De nuestro entorno, pero también a nivel interno. Voy a poner dos ejemplos para ser más gráfica. Tenés una fiesta, te vestiste, te produjiste, vas caminando por la calle, es un día de lluvia, pasa un auto y te encharca, ¿no? Te ensopa de agua. ¿Qué sentís, María José, en esa situación? Frustración. Exacto. Entonces, ahí tenés cómo experimentaste una emoción a partir de un hecho que te sucedió, ¿tá? De la información que vos recibiste a partir de ese evento. Es decir, voy caminando, tengo que llegar, todos pensamos llegar divinos a las fiestas, prolijos, perfectos, entre comillas, y vos te diste cuenta que resultó el vestido, por ejemplo, manchado. Entonces ahí estás reaccionando con frustración o con enojo o con ira o con tristeza inclusive ante ese hecho. Por eso es una reacción a la información que recibimos a través de nuestros sentidos. Te pongo otro ejemplo para que veas que no es solamente la información que recibimos de nuestro entorno, sino también de lo que proviene de nuestro mundo interno. Estás escuchando una canción y recordás, por ejemplo, el haber compartido un momento lindo con un grupo de amigos escuchando esa canción. ¿Qué puede venir como emoción, María José? Y puede ser un montón de emociones, puede ser alegría, puede ser nostalgia, depende del tipo de canción. Exacto, tal cual, alegría, quedémonos con esa. Ahí también tenés, y no es algo que provino de afuera, sino que vos te diste cuenta de que
estabas recordando y se suscitó una emoción. Entonces, el recuerdo trajo eso. Entonces, las emociones pueden provenir tanto de algo que suceda en el mundo externo como algo que esté sucediendo a nivel interior, a nivel interno, a nivel psicológico, ¿tá? Y tenemos un conjunto, un equipamiento básico de emociones básicas que todos los seres humanos compartimos. Aunque hayamos nacido en África, en Uruguay, aunque tengamos 3 meses, 90 años, tengamos las ideologías que tengamos las religiones que tengamos, todos compartimos una serie de emociones básicas, porque son un equipamiento de sobrevivencia, nos sirven para sobrevivir. Y entre ellas tenemos, por ejemplo, algunas que son negativas, y cuando digo negativas no estoy diciendo que son malas, sino que son de sobrevivencia y que cuando son muchas en número nos producen malestar y un deterioro, tanto a nivel físico, fisiológico, como a nivel psicológico. ¿Cuáles son esas emociones básicas negativas? El miedo, el enojo, la tristeza y la aversión o asco, que también se puede tomar como una emoción también negativa. Entonces vamos a ver si te parece. Dale, ¿vos me ibas a decir algo? No, que ya que estamos en los niños de hoy, esto me recuerda a la película de Disney, Intensamente. ¡Claro! Muy recomendable para que los papás la vean con los chicos, Intensamente. Sí, y después el cuento El monstruo de colores, de Ana Llenas. Sabés que los productores de Intensamente se asesoraron con Paul Ekman, que es un psicólogo que trabaja con la temática del lenguaje corporal, de las emociones básicas. Así que muy recomendable, sí, esta película como para tomar contacto con las emociones básicas. De hecho, si mal no recuerdo, la que de alguna manera salva a la nena es la tristeza, lo que podríamos considerar una emoción negativa, pero como también decía, todas son funcionales, todas son necesarias. Tenemos que tener disponibles todas las emociones, ¿no? Entonces tenemos la tristeza, vamos a empezar por ella. Cada emoción básica tiene una función, por lo tanto es necesaria. A veces vemos que alguien está triste y le dice, no te pongas triste, no llores, distraete y no sientas esa emoción, ¿no? Cada emoción tiene su función. Entonces, la tristeza como emoción básica negativa aparece fundamentalmente cuando uno tuvo una pérdida. La pérdida de una expectativa, la pérdida de un sueño, de un vínculo, de un ser querido, hasta de algo que había imaginado y que lo tenía ilusionado, ¿no? Inclusive se te puede caer un objeto apreciado por vos, que te lo regaló un ser querido, y puede suscitarse la tristeza debido a esa pérdida, ¿no? De ese objeto que era importante para vos. Entonces aparece ante situaciones de pérdida, y la función que tiene es que nosotros nos reorganicemos a partir de esa pérdida. Por eso, ¿qué hacemos cuando estamos tristes? Nos quedamos quietos. ¿Y cuál es la función de eso? De que a partir de eso que perdimos, nos reorganicemos a nivel de nuestras vidas. Perdimos un trabajo y vamos a tener que reorganizarnos, perdimos un vínculo, nos vamos a tener que reorganizar. Por eso es importante que la persona se permita el quedarse quieta, ese momento de baja energía que tiene, que está diseñado de esa manera para que uno se repiense a partir de esa situación. Qué positivo. Entonces, esto. Sí, Perdón, dime. Qué positivo esto que decís, porque de un tiempo acá se ha visto como que cuando tenés esos momentos tristes, no, levantate, vamos adelante, vamos que se puede. Y qué bueno darle un giro a la interpretación de la tristeza. Claro, y esta explicación que vos estás dando es sumamente importante para poder entenderlo en el momento en que uno pierde un trabajo, una ruptura amorosa, o cuando sos niño y simplemente se te rompe tu muñeca favorita. O te peleaste con tu amiguito y ya no, o te mudaste, te fuiste a otra escuela, o te mudaste de barrio que quizás no puedas ver, que inclusive a veces los adultos nos cuesta ver por qué un niño se pone triste, a veces se le rompe un chiche y es el fin del mundo para el nene, ¿no? La nena. Y en realidad permitirle al niño experimentar la tristeza, porque hay, como vamos a ver, en algunas familias no están permitidas determinadas emociones, inclusive a una persona que le cueste lidiar con su propia tristeza,
que de alguna manera nunca se permita estar triste, no le va a permitir al niño tampoco vivir esa emoción. Entonces le va a bloquear y eso puede representar una dificultad para luego saber regularse emocionalmente, ¿no? Entonces, por ahí también me parece importante que los papás y las mamás y los cuidadores tienen que aprender a contactar con sus emociones para también enseñar a los niños de que no hay emoción mala. Todas tienen su función y todas son necesarias. Luego tenemos otra emoción básica negativa, que es el miedo, que aparece sobre todo ante situaciones de peligro y de riesgo. Entraste a tu casa, viste todo desordenado, te faltan cosas, se suscita el temor, el miedo, porque la función del miedo es resguardarte de un peligro, es de sobrevivencia, es que vos te salves ante una circunstancia que te podría estar poniendo en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Ante un peligro. Luego tenemos, hablé de la tristeza, la ira o el enojo. El enojo aparece cuando hay un obstáculo entre un objetivo que tengo y mi persona. No sé, quiero llegar a un lado y pasa el bus y me deja con el brazo extendido, ¿no? Y bueno, se viene el enojo, aparece. También el enojo aparece cuando hay situaciones de injusticia. Nuestro cerebro es muy sensible a las situaciones de injusticia. Nos pasan cositas tan chiquitas como que se nos cuelen en la cola del supermercado, ¿no? Que no puede, sobre todo si andamos apurados. Entonces ahí también aparecen situaciones de injusticia, aparece. ¿Y cuál es la función del enojo? Viste que cuando uno está enojado se carga de energía, mientras que la tristeza te deja achatado, apocado. El enojo te hace como potenciar esa sensación de fuerza, de movimiento. Está destinada esa carga energética a que vos corras el obstáculo que tengas, ¿no? Para alcanzar el objetivo que no podés alcanzar, y también para que vos puedas revertir esa situación de injusticia, ¿no? Esa sería como la función del enojo. Después tenemos otra emoción básica, que es el asco, ¿no? Tipo, abriste la heladera y tenías ahí, no sé, una mayonesa de ese tiempo y automáticamente hasta te vas para atrás físicamente, porque esa sustancia representa un peligro para vos. Para lo que sirve el asco o la aversión, que también se puede dar en los vínculos, es para que vos te alejes de algo que es tóxico, que es nocivo para tu cuerpo, o que es nocivo o tóxico a nivel emocional. Qué fuerte esto que estás diciendo, no solo a nivel del olfato, sino a nivel de los vínculos. Claro, viste que hay personas que te producen aversión, que sería como la versión más social del asco, que vos decís, no, esa persona prefiero tenerla lejos. Es porque de alguna manera percibís que hay algo tóxico en ese vínculo o en esa persona, ¿no? Y por último, mejor dicho, no lo último, porque el último voy a hablar de la alegría. Tenemos como una emoción neutra la sorpresa. Sentís un ruido de pronto y vos te quedás ahí como paralizado. ¿Cuál es la función de la sorpresa que aparece cuando surge algo que es inesperado en nuestro entorno? Que vos estés atento a ese cambio que hubo. Después, esa emoción que es neutra, que no es ni mala, ni buena, ni positiva, ni negativa, va a ser acompañada de una emoción negativa o una emoción positiva. Supongamos, sentiste, no sé, un golpe y en realidad se te rompió un objeto que es preciado para vos, ahí quizás después viene la tristeza. Pero, no sé, te sacaste el 5 de oro, primero va a ser la sorpresa y después va a estar la alegría, ¿no? Entonces, siempre la sorpresa como emoción básica va a ser acompañada de una emoción positiva o negativa. Y la única emoción positiva que tenemos por equipamiento básico, genético, es la alegría. Fíjate la diferencia de cantidad de emociones negativas frente a las positivas. La alegría surge cuando quiero conectar con el otro, cuando las cosas me van de acuerdo a lo planificado, cuando se corresponden los sueños que tenía con lo que va sucediendo, ¿no? Y bueno, de alguna manera la alegría lo que me está marcando, la función que tiene es, bueno, es por este camino, es por este lado, ¿no? Por esa senda
es que tenés que continuar porque las cosas están saliendo bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, María José? Decime, capaz que no... ¿Continúo? Sí, seguí tranquila, te vamos entendiendo todos perfectamente. Dale, buenísimo. Entonces, cuando yo decía de las emociones negativas, y acá quiero hacer una aclaración, porque a veces pensamos, bueno, si es negativo, entonces no la tengo que tener, ¿no? Todos tenemos que tener disponibles estas emociones y está bueno que no las sofoquemos, ni las neguemos, ni las evitemos, ¿tá? Porque ahí sí también después, por ejemplo, si yo reprimo muchas veces la bronca, la tristeza, el miedo, se pueden generar situaciones de ansiedad, de ataques de pánico, porque estas emociones no fueron reguladas adecuadamente, oportunamente, asertivamente, ¿tá? Lo que no puede haber es en la vida de una persona, en la vida de un niño, en la vida de una familia, la predominancia de emociones negativas frente a emociones positivas, ¿tá? Tendría que haber una correspondencia de 5-1, ¿no? Que cada 5 emociones positivas tengamos una emoción negativa. O sea, que en el día vos, además de la emoción básica alegría, pueden haber otras que no son básicas, como el asombro, la esperanza, el amor, la gratitud, ¿no? Que son como emociones, el orgullo por lo que uno hace, la alegría sumada, que estas emociones predominen frente a las negativas. Estamos en problemas a nivel emocional cuando tenemos más emociones negativas durante el día que positivas. ¿Por qué? Qué dato importante que estás dando, que no quiero que pase por alto, Sí, porque hoy en día estamos viviendo momentos difíciles y a veces uno como padre está sobrepasado por la situación o directamente no sabe cómo controlar sus propias emociones. Y qué importante hacer conciencia y darse cuenta de esto, de que en la balanza al final del día las emociones sean más las positivas que las negativas, esto que estás diciendo. Tal cual, porque además las emociones positivas, lo bueno que tienen es que revierten los efectos negativos de las otras emociones de sobrevivencia. Algo clave en un momento donde tenemos que estar tranquilos, cuando nuestro sistema inmunológico tiene que estar bien, porque también las emociones positivas potencian nuestro sistema inmunológico, bajan los niveles de estrés, de ansiedad, y todos sabemos cómo está vinculado, o no sé si todos, pero sí es de público conocimiento, que las emociones inciden mucho en nuestro sistema inmune. Entonces, si también nos queremos cuidar, si nos queremos proteger, está bueno que cuidemos ese aspecto, ¿no? Que cuidemos la generación de emociones positivas. Algo muy chiquito, un tips chiquito que les recomiendo para potenciar las emociones positivas durante esta situación de pandemia que estábamos atravesando y que ahora se potenció aún más en Uruguay, es una técnica que es de agradecimiento, ¿no? Inclusive la pueden hacer con los chicos antes de dormir o al llegar el final del día. Es repasar 3 cosas buenas que hayan sucedido. Inclusive se puede hacer como el ejercicio con los niños. Bueno, vamos a ver como un juego. ¿Qué 3 cosas buenas nos pasaron hoy? ¿Qué 3 momentos lindos vivimos? Puede ser algo tan chiquito como haber visto una película en familia que nos gustó, puede ser algo tan chiquito como haber recibido la llamada de un familiar, puede ser algo tan pequeño como haber salido a jugar a la placita de la esquina y nos divertimos. Es como para salirnos también de esa mirada sesgada que hoy por hoy tenemos, que estamos reparando únicamente lo negativo, que provoca tanto estados de malestar, de tensión, de insatisfacción, ¿no? Entonces, tenemos una pregunta de la audiencia. ¿Te la hago? Dale, te la hago escuchar. Dime. Buenas tardes para todos. Súper interesante el tema que están tratando hoy. Y mi pregunta es la siguiente. Como padres que nunca recibimos educación específica en cuanto al manejo de nuestras emociones, ¿cómo podemos hacer para educar a nuestros hijos en inteligencia emocional? ¿Cómo podemos hacer para transmitirles eso a las nuevas generaciones? Muy buena la pregunta. En realidad hay una frase que para mí resume mucho eso, y es el conócete a ti mismo, ¿no? En el sentido de que para enseñar a un niño a regularse emocionalmente, que la inteligencia emocional tiene que ver sobre todo con eso, hacer una buena gestión de las emociones, aprender a regular nuestras emociones
y encauzarlas asertivamente. Si yo no tomo contacto con mis emociones, si yo no aprendo a regular mis emociones, va a ser muy difícil que el niño lo aprenda, ¿no? Entonces yo creo que el primer paso es darle más cabida a la toma de contacto con lo que me está sucediendo al cabo del día. Un poco la vez pasada habíamos hablado, María José, de que a veces estamos como en ese acelere constante que nos cuesta mucho parar y decir, a ver, ¿cómo me estoy sintiendo hoy? ¿No? Y salir del automático y empezar a tomar contacto con lo que sucede en mi cuerpo, con cómo me estoy sintiendo, con qué estoy necesitando, cómo me estoy sintiendo y permitirnos todas las emociones. Porque a veces provenimos de familias en las cuales nos dicen no podés estar enojado, está mal, sos una mala persona si te enojas. A veces venimos de familias en las cuales no está permitido el miedo, ¿no? Que siempre hay que estar fuerte y que cualquier atisbo de miedo es visto como cobardía. A veces provenimos de familias en donde la tristeza está mal vista. Entonces, antes que nada, saber que todas estas emociones está bien sentirlas. Y que sentir una emoción no quiere decir actuarla. Yo puedo sentir una emoción, por ejemplo, no sé, de enojo con alguien, y no quiere decir que yo vaya a golpear a esa persona. Muchas veces tenemos miedo de sentir una emoción porque pensamos que la vamos a actuar. Es decir, que vamos a pasar a la acción en cuanto a eso. Entonces, sentir una emoción no significa ponernos en peligro, en riesgo, ni que vamos a hacer nada inadecuado. Lo que pasa es que también durante mucho tiempo se hizo como una educación a nivel de lo cognitivo, de lo intelectual, y la emoción quedó vista como algo secundario o que era un obstáculo hasta para el aprendizaje. Y hoy por hoy sabemos de las neurociencias que sin emoción no se aprende. Y la emoción es lo que permite la curiosidad, es lo que nos permite abrirnos al mundo, es lo que nos permite sentirnos vivos todos los días y hacer cosas. Las emociones también es lo que nos permite aprender, memorizar, incluso atender. Entonces, si será importante para un niño, para el aprendizaje de un niño, que a veces estamos tan preocupados por cómo aprende un niño, el estar bien emocionalmente y que sus papás también trabajen sobre su propia emoción. Entonces, Y como papás, ¿cómo podemos aprender a autorregular nuestras emociones? A ver, un método muy sencillito que uno podría empezar a hacer, porque el trabajo con las propias emociones tiene como distintas etapas, ¿no? Hay un primer momento en el cual yo tengo que aprender a tomar contacto con mi emoción. Si yo no aprendo a tomar contacto con mi emoción, no voy a poder hacer los pasos siguientes, ¿no? Y vos me decís, bueno, a ver, ¿cómo aprendo a tomar contacto con mi emoción? Y las emociones están ancladas en el cuerpo. Entonces, para darme cuenta qué emoción estoy experimentando, tengo que estar conectado con mi cuerpo, tengo que aprender a escuchar a mi cuerpo. A veces estamos como muy desfasados del cuerpo, vivimos en nuestra cabeza pensando, yéndonos del pasado, yéndonos del presente, estando preocupados por otras cosas y no estamos anclados en el aquí y ahora ni en nuestros cuerpos. Si hacemos un breve ejercicio, María José, si yo te preguntara, cuando sentís alegría, recordá una situación que te haya causado alegría últimamente, ¿no? ¿Dónde sentís corporalmente esa alegría? Y bueno, en principio en el rostro, la sonrisa, y después como que se me expande el corazón. Exacto. Entonces, un ejercicio bien chiquitito que cada papá, mamá, cuidador, podría ser abuelo, es maestro, inclusive docente. Bueno, a ver, cuando yo siento alegría, ¿dónde siento la alegría? ¿De qué manera? Y recordando simplemente. O cuando yo estoy enojada, me pongo a recordar en algún momento que estuve enojada. ¿Dónde lo siento corporalmente? ¿Cuáles son mis sensaciones? ¿No? Si yo te pregunto, ¿dónde experimentás el enojo corporalmente? Y corporalmente me pongo más tensa, cierro los ojitos con cara de muy mala, cierro los puños. Y bueno, depende del enojo, hasta a veces como que me armo una coraza. Ahí está. Y sabes una cosa, lo interesante que uno puede hacer este experimento, ¿no? Con este ejercicio, con todas las emociones, con el miedo, con la tristeza, con el enojo, con la alegría, con la aversión. Entonces también uno ahí se empieza a conocer cómo experimenta esa emoción determinada.
Si esto lo haces, por ejemplo, yo lo he hecho en los cursos, los talleres de inteligencia emocional, que en algún momento hacía más seguido, y por hoy no hago tan seguido de inteligencia emocional, aunque siempre lo tengo presente en los cursos como módulo o parte de todos los cursos que realizo. Si vos le preguntás a las personas, todas sienten en distintos lugares, si bien se repiten, entonces hay como un mapa somático de las emociones. Entonces está bueno que cada uno aprenda cómo lo siente. ¿Por qué? Porque la próxima vez que yo ya siento esas señales, puedo decir, ups, me parece que me estoy enojando, o me parece que estoy triste, o me parece que estoy sintiendo miedo. Esa es como una especie, cuando uno sabe cómo lo experimenta, cuando siente esa sensación, ya puede estar como dándose cuenta de que la está experimentando. Entonces vuelvo a esto de cómo podemos aprender a regularnos los adultos para poder aprender a regular o enseñarles o acompañarlos a los chicos en este camino de la regulación emocional. Tomando contacto primero con la emoción. Si yo sofoco la emoción, si no me la permito, no voy a poder regularla. Si yo digo, bueno, no importa, no es tan importante, si yo evado tomar contacto con esa emoción, no la voy a poder regular. Tampoco quedándome pegada a la emoción, como vamos a ver, porque a veces cuando uno siente una emoción, o se queda abrazada, pegada a la emoción, o digo, acá no pasa nada. Ninguna de las dos situaciones es tan buena. Tengo que encontrar como el punto medio entre atenderlas, pero que no me controlen, que no me dominen también. No sé si tenías bien. Sí, te quiero consultar. ¿Desde qué edad? Dale. ¿Desde qué edad ya puedo enseñarle a mis hijos a manejar sus emociones o por lo menos aplicar todo esto que vos nos estás contando? Desde lo vicario, desde el aprendizaje vicario y desde siempre, porque, a ver, en realidad el niño, por el lenguaje corporal de los padres, hay algo que se llama neuronas espejo, ¿no? Y tenemos eso incorporado, los seres humanos simplemente viendo el rostro del otro, podemos darnos cuenta de las emociones que están experimentando a través de su lenguaje corporal. Fíjate que el 80% de lo que uno comunica lo hace a través de su lenguaje corporal. Entonces, cuando un chico ve a un papá o a una mamá tomando una situación de manera catastrófica, sacándose de quicio, angustiándose en demasía cuando quizás la situación no lo amerita, vos ya lo estás educando de alguna manera, porque es un aprendizaje constante. El niño está mirando cómo vos resolvés problemas, cómo reaccionás ante las circunstancias, ¿no? Después, cuando ya viene el lenguaje, podés enseñarle a través del lenguaje, como vamos a ver, por ejemplo, el etiquetado. Etiquetar una emoción ya es una manera de regular. Cuando yo ya le pongo un nombre, ¿no? A lo que estoy sintiendo, ya doy un paso en la regulación emocional. Pero yo diría desde que nace. Aunque después vos lo puedas hacer como de manera... Es más, ya en el embarazo, la mamá tendría que hacer una buena gestión de sus emociones, porque hay todo un estado fisiológico de estrés que puede condicionar al niño posteriormente a cómo maneja las situaciones, a los niveles de estrés, de la vulnerabilidad, a la ansiedad que tiene. Entonces, si vos me preguntás ¿desde cuándo? Desde el embarazo, desde los primeros meses de vida, desde los primeros años. Es como que esto ya... desde los orígenes de ese niño, en realidad. Qué importante esto para todas las mujeres que en este momento de pandemia estén embarazadas. Totalmente. Tomárselo con tranquilidad por todo esto que estás diciendo de las emociones, para poder tener una mejor calidad de vida a nivel emocional, ¿no? Exacto, tal cual. Produce efectos en ese niño posteriormente. No quiere decir que porque tu mamá pasó una situación difícil en el embarazo, vos vas a ser más vulnerable a ciertas dificultades emocionales, pero vas a ser más vulnerable. Entonces, si queremos de alguna manera generar, fortalecer, potenciar un bienestar emocional desde el embarazo, yo creo que ya ahí podemos estar trabajando como para apostar a la salud del niño en el amplio sentido de la palabra, ¿no? Entonces, tomar contacto. Después, otro punto muy importante es, bueno, una vez que tomé contacto, le pongo una etiqueta.
¿Qué estoy sintiendo? Lo pongo en una palabra: miedo, tristeza, enojo, alegría. Ahí cuando yo le pongo una etiqueta, hago aparecer a esa parte que es más racional, más cortical, ¿no? En realidad el ser humano a nivel cerebral tiene como 3 grandes estructuras que obedecen a épocas del desarrollo, a nivel evolutivo, a nivel especie. Tenemos esa parte más del tronco encefálico, que es más de la sobrevivencia, es como esa parte la más primitiva. Después tenemos esa parte del cerebro que tiene más que ver con lo límbico, ¿no? Que es la parte más relacionada con lo emocional, ¿no? Ese espacio más límbico es más propio de los mamíferos, y ahí residen sobre todo las emociones. Y lo cortical, que es lo último que apareció en la evolución, que es esa parte más racional, más intelectual, que es lo que se tiene que trabajar en conjunto, ¿no? La racionalidad con la emoción. No es esto o lo otro, sino que nuestra inteligencia más intelectual, más racional, trabaje con lo emocional para encontrar un camino y solución a ese problema que estamos teniendo en ese momento, ¿no? Hay veces que uno dice, bueno, está bien ser racional, pero cuando vos sos racional dejás la emoción por fuera, te desvitalizás, perdés curiosidad, perdés entusiasmo, apertura al otro. Cuando sos pura emoción, terminás siendo manejado por esas emociones, y tampoco está bueno. Es encontrar la unión entre lo racional y lo emocional, ¿no? Entonces ahí uno se tiene que preguntar, bueno, tengo este problema, tengo esto que resolver, ¿cómo lo puedo resolver de la mejor forma? ¿Esto que estoy sintiendo me ayuda a resolver el problema que tengo? ¿No? Y el tercer paso sería tomar la acción que es más oportuna para resolver ese problema. Y cuando no puedo resolver la situación, porque hay situaciones que no podemos resolver, lo que tengo que resolver es cómo yo me vinculo con ese problema, ¿no? Pero me parece muy importante el segundo punto, ¿no? Preguntarse, bueno, a ver, ¿qué pasos tengo que tomar para resolver esto? ¿Qué soluciones puedo adoptar? ¿Qué plan de acción puedo hacer como para resolver el problema que tengo? ¿Es tan grave como lo estoy pensando? ¿Es tan difícil? ¿Estoy segura que esto que se presenta es tan negro como lo estoy pensando? A veces tenemos un pensamiento blanco-negro, un pensamiento catastrófico. ¿Qué es lo que lleva también a que la persona se sienta muy mal emocionalmente? Yo diría que para regular las emociones hay algo muy importante: desdramatizar. A veces nos desregularizamos mucho emocionalmente porque le ponemos un tinte demasiado catastrófico a la situación. Entonces aprender a desdramatizar me parece fundamental. Y salirse de los términos todo o nada, blanco o negro, horrible, pésimo. No sé, alguien, un papá que hoy por hoy está pasando tanto, o al menos tenemos un alto índice de desempleo, lamentablemente, por esto de la pandemia, y a veces las personas se quedan sin trabajo y dice, es el fin del mundo. Y sí, es muy grave, es serio. Pero también hay que ver, bueno, a ver, aunque esta situación sea pésima, ¿qué cosas buenas puedo hacer a partir de eso? Quizá pasar más tiempo con los chicos, mientras consigo un trabajo, practicar un poco de deporte, repensarme laboralmente, ¿por qué no replantearse hacer otra formación o plantearse un emprendimiento? A veces las situaciones de crisis son una oportunidad para repensarnos y tomar desde otro lugar esa situación. Entonces digo, toda situación, por más negativa que sea, guarda un costado positivo. Y eso es lo que diferencia a las personas que son optimistas de las que no son optimistas, que son capaces de contemplar los aspectos positivos de algo cuando en primera instancia parece que va a ser únicamente un problema, ¿no? Y me parece que hoy por hoy es algo bien importante porque estamos viviendo un momento muy, muy difícil, ¿no? Por ahí, si yo te tuviera que sintetizar esto de los momentos de la regulación emocional, si querés un día hacemos algo más específico sobre la regulación emocional, sería tomar contacto, es decir, cómo me estoy sintiendo, cómo me siento a nivel corporal, ponerle una etiqueta a esa emoción, a eso que estoy experimentando, ver si esa emoción me está ayudando a resolver el problema que tengo, pensar planes de acción para resolver ese problema y pasar a la resolución, porque a veces nos quedamos rumiando y no resolvemos el problema.
Esto que coloquialmente en Uruguay se dice, me quedo dándome manija y lo pienso, pero no lo resuelvo. Bueno, eso no ayuda a regularse emocionalmente, ¿no? Entonces, si determino que es un problema, idear un plan de acción para poder resolverlo. Justo el otro día estaba viendo un ejercicio para niños, para manejar las emociones, que se llama el ejercicio del semáforo. Sí. Donde, bueno, así que explícalo vos, por favor, que sos la especialista. Sí, bueno, esto del ejercicio del semáforo es muy parecido, retoma en parte la etapa de la regulación emocional de los adultos, porque lo primero que se hace es hacer parar al niño, ¿no? A ver, ¿qué te está pasando, no? En realidad, para que pueda tomar contacto. A veces quizás está en el medio del berrinche o del enojo y ni siquiera se está dando cuenta que está experimentando esa emoción. Entonces, eso es fundamental. Que aprenda como a tomar contacto, parar, ¿no? Bueno, por eso es el rojo. Paro y observo a ver qué me está pasando, que se correspondería con ese primer momento de toma de contacto que yo venía comentando de los adultos, ¿no? Bueno, y la segunda parte tiene que ver con la naranja, o amarillo, perdón. Amarillo, en el semáforo amarillo. Amarillo. En el cual el niño tiene que pensar cómo resolver ese problema y el cuidador ahí ayudarlo a pensar vías de solución para resolver esa situación que lo está haciendo sentir mal. Y por último, habría una última etapa que es el verde, que es pasar a actuar, ¿no? Esto de, bueno, ahora sí puedo pasar a la acción de resolver la cuestión que me esté ahí como generando malestar o me esté preocupando. Uno podría decir, bueno, un nene le sacó el chiche a otro, ¿no? Un hermano le sacó el juguete a otro. Y al que le quitaron el juguete podría estar en pleno berrinche, enojo, molestia. Ahí habría que parar, ¿no? Hacerlo parar y preguntarle, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué te está pasando? ¿No? Y que pudiera poner en palabras las emociones que está experimentando. Quizás lo viva como un acto de injusticia y esté apareciendo ahí el enojo. Que él ya pueda ponerle la etiqueta enojo en ese primer momento del rojo, ¿no? En cuál paró. Y está bueno que ahí el cuidador le vaya preguntando, ¿cómo lo podés resolver esto? ¿Cómo lo podemos resolver? Quizás sea ir y pedirle al hermano el juguete, el chiche, jugar juntos podría ser, ¿no? Otra manera de resolver la cuestión, que se repartan en el tiempo el juguete, si es un juguete nuevo, ¿tá? Es pensar junto al niño la resolución de esa situación, pero no le estás diciendo sos malo, sos egoísta, no le estás diciendo está mal sentirte enojado. Lo que el niño tiene que saber es que puede sentir cualquier emoción. Y lo que hay que dejarle claro, que sentir la emoción no significa actuar. No quiere decir que porque él se quede enojado vaya y le pegue un golpe al hermano, ¿no? O que rompa el chiche, ¿no? Significa que está permitido sentir la emoción para aprender a resolver el problema. Y la última etapa, que sería en este ejemplo el verde, es dirigirse a su hermano y pedirle, o jugamos juntos, o me das el chiche, o me prestás el chiche, ¿no? Es encontrar la manera para resolver esa cuestión, ¿no? Inclusive puede llegar a la conclusión que no es tan grave una vez que se calmó y que ni siquiera lo quiere en ese momento, porque a veces los adultos también nos enojamos por algo que después decimos, no es tan serio, no es tan importante, ¿no? No sé si ibas a comentar algo del semáforo, María. No, que me pareció realmente un ejemplo práctico y llevado más todo esto que vimos las emociones a nivel más de adulto, llevado a la infancia. Me pareció claro que era buena la acotación y el ejemplo para poder entenderlo con claridad y llevarlo a la práctica. Sí. Son 3 momentitos, ¿no? Que tienen, sí, ¿no? Y es bien importante que no se lo haga como un castigo, ¿no? Porque a veces es como el padre o la madre o el cuidador no sabe qué hacer y lo aplica al ejercicio. No ponerle dramatismo al ejercicio, hacerlo con respeto, ¿no? Que el niño lo sienta como un momento de aprendizaje y hasta de juego, que sea placentero, ¿no? Para que se acostumbre a que la regulación emocional no es algo molesto, y no es algo que una persona diga, bueno, es un castigo el aprender a regularla emocionalmente, ¿no? Es común que a veces a los niños le digan,
pero qué egoísta que sos, qué malo que sos, no querés prestar juguete, ¿no? Pero es como que un adulto a veces le diga, bueno, yo vaya, María José, y te agarre tu computadora o te agarre tu celular sin pedirte permiso. Entonces, también a veces pensamos que los niños no tienen por qué sentir esa sensación de, bueno, ese juguete es mío. Y está bueno enseñarles a ser solidarios también, a compartir, pero también respetemos los espacios. No obliguemos a hacer algo que no quieran hacer, ¿no? Esto también, una crianza respetuosa toma a los niños como personas, que a veces, lamentablemente, no respetamos los derechos de los niños como hacemos con los derechos de los adultos, ¿no? Entonces los niños también tienen sus derechos y si queremos respetar personas empáticas, que respetan a los demás, también tenemos que empezar a respetarlos a ellos y a ser empáticos con lo que están sintiendo. Lo que para nosotros a veces es una tontería, para ellos es una tormenta emocional, ¿no? En ese sentido me parece importante. Decime, Fernanda, ahora que ya hablamos de las emociones y dejamos claras cuál es el paquete básico con el que venimos, ¿sí? ¿A qué le decimos inteligencia emocional? Bien, justamente la inteligencia emocional tiene que ver con la capacidad de gestionar las emociones. Que las emociones no me dominen a mí, que no me controlen, que no termine a la merced de las emociones, ¿no? Está bien sentirlas, está bien experimentarlas, pero hay un término que es bien interesante que se habla del secuestro emocional, cuando no sabemos a veces regularnos emocionalmente. Todos hemos experimentado en alguna época de nuestras vidas un enojo que nos sacó y que nosotros decimos, pero no era yo, o no quería decir eso que dije, o no me reconocí cuando estaba experimentando ese enojo. ¿Por qué? Porque hubo secuestro emocional. La persona quedó a merced de sus emociones. Entonces lo que tenemos que aprender es a regularlas, a utilizar las emociones para nuestro bienestar. No que ellas nos controlen o nos dominen a nosotros. Entonces es aprender a hacer un uso inteligente de las emociones. Las emociones son buenísimas. ¿Por qué? Porque las emociones tienen varias funciones. Una de ellas tiene que ver con comunicar, ¿no? Vos ves a alguien corporalmente y muchas veces ya sabés qué estás sintiendo. Si estás triste, si estás enojado. Si estás enojado te alejás porque no querés lío a veces. Si estás triste le preguntás, ¿necesitas algo? ¿Qué te está pasando? Entonces, es una forma de comunicarse también las emociones. Es una forma de comunicación. Los seres humanos somos animales gregarios, seres gregarios, entonces nos permiten contactar con el otro en las emociones. Otra de las funciones de las emociones tiene que ver con que nos mueven a la acción. Fíjate que la etimología de emoción viene de movere, de moción, viene esto de te impulsa, te mueve. Sin emoción no hay movimiento, entonces sí será importante, ¿ah? Y también otra de las funciones que tienen las emociones es que nos permiten reaccionar y nos cuidan, ¿no? Son de sobrevivencia. Entonces, no tenemos que terminar ni bajo su control, ni tampoco sofocarlas. Es emplearlas para lo que están, que es para nuestra sobrevivencia, justamente, ¿no? Eso me parece como bien importante señalarlo. Fíjate que algo que pasa muchas veces en los niños y los adolescentes es que sufren un apagón emocional. Son niños que si bien quizás no tengan una depresión, quizás no tengan propiamente dicho un déficit atencional, no son curiosos, les cuesta aprender, son niños que les cuesta enfocarse, que tienen dificultades en memorizar, tienen dificultades en atender, no son niños curiosos, es una época para ser curiosa, para que un niño sea curioso a esa edad. ¿Y por qué? Porque en realidad suelen ser niños que están viviendo en un contexto estresante a nivel familiar o a nivel de la institución educativa. Entonces el niño es como que baja el interruptor, no toma contacto con la emoción y pierde esa curiosidad, ese entusiasmo por aprender. Entonces es un desafío para los padres y para las instituciones educativas generar contextos que promuevan un bienestar emocional en los niños. Un niño estresado no aprende. Y decime, ¿qué características tienen las familias que son emocionalmente inteligentes? Bien, esto de papás conectados con sus emociones o cuidadores emocionados con sus emociones, ¿no? Digo esto porque a veces el chico vive en la casa de los abuelos, no vive en la casa de los papás, ¿no? Personas que aprendieron a tomar contacto con sus emociones
También son familias que no están siempre enfocadas en lo negativo, tienen tiempo para compartir, tienen tiempo de disfrute, son capaces de comunicarse el malestar que tengan, de compartir estados emocionales, ¿no? De decir, hoy me siento alegre, hoy me siento triste. Hay una comunicación de las emociones. Hay en familias que no se habla sobre lo que se siente, está prohibido hablar sobre lo que se siente, ¿no? Entonces, las personas, las familias inteligentes emocionalmente, dan el puntapié a sus miembros para que puedan compartir diferentes tipos de emociones, ¿no? Que se sientan a salvo de poder compartir eso. Y es una familia en la cual hay respeto, eso me parece fundamental, que cuando hay desacuerdo está permitido, ¿no? Y se pueden comunicar las molestias, pero sin el ataque al otro, ¿no? El pensar distinto no quiere decir te dejo de querer. Entonces yo pondría hincapié que son familias que se comunican bien, que hay espacio y hay cabida para expresar esas emociones, que se permitan las demostraciones de afecto. También para un niño es fundamental recibir el contacto físico, el mimo, la caricia, el abrazo, el sentir a los padres como un puerto seguro cuando se sienten en peligro, ¿no? Los papás tendrían que proveer eso. Y en donde hay una crianza respetuosa. Si bien los padres muchas veces tienen que ser los que toman la decisión, también los niños son escuchados, pueden manifestarse, pueden expresarse. Si hacen algo mal, no se los ataca a ellos, sino que se les dice que estuvieron mal en una determinada actitud, ¿no? No es lo mismo decirle a un niño sos un tonto, bueno, tenemos que ponernos a estudiar más en determinada área de la escuela porque venimos con un bajo rendimiento. Es distinto el impacto, ¿no? Entonces yo creo que la comunicación, el respeto, el fomentar un clima en el cual el niño se sienta seguro es clave, ¿no? Y que fundamentalmente también no haya tanta inestabilidad. Un niño, si bien tiene que aprender a ser flexible, se le tiene que ofrecer un contexto en el cual haya determinados rituales, ¿no? Compartir momentos en el que la familia hacen cosas juntos, donde haya horarios más o menos claros, ¿no? Que le dé como un encuadre seguro y estable al niño también, fundamentalmente por ahí. Y a nivel de educación, acá en Uruguay, ¿cómo se aplica la inteligencia emocional en las escuelas, en los salones de clase? Yo creo que, a nivel institucional, depende si hay instituciones privadas que han hecho se han abierto más a lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, y muchas veces cada maestro también o cada docente hace como un recorrido más personal de buscar herramientas. En los cursos me acuerdo que cuando hacía inteligencia emocional solía tener profesores, maestras que iban como buscaban herramientas, porque a veces se sentían desbordadas un poco por no tener esos recursos para poder ayudar al niño a regular sus emociones. Fundamentalmente, yo creo que una de las cosas en las cuales tendría que haber un cambio es que no vivir la equivocación y el error como algo negativo, aprender a que no sea un castigo el aprendizaje, ¿no? Porque a veces todos nos hemos criado por esta escuela más de la modernidad, en que estamos más atentos a la equivocación, al fallo, en donde pensamos que entonces nosotros tenemos algo malo porque hicimos algo inadecuado en la escuela o no rendimos lo que se esperaba, ¿no? Sacar esta lógica del aprendizaje como algo que se padece, ¿no? En donde el juego está por fuera, en donde la emoción está por fuera, en donde se atiende sobre todo lo intelectual, lo racional. La mayoría de las materias, lamentablemente aún hoy, son de tipo más intelectuales, ¿no? Más de lo lógico matemático, en donde la emoción queda un poco por fuera. Entonces yo creo que también eso, el que se incluya en la currícula espacios en los cuales el niño aprenda también a manejar sus emociones, a tomar contacto, a conocerla, en donde haya una educación emocional, tanto para los docentes como para los niños. Hay todo una serie de desarrollo de lo que tiene que ver de cómo implementar la inteligencia emocional en el aula, ¿no? Eso me parece que estaría bien bueno que se pudiera incorporar en los programas. Quizás lo están haciendo actualmente, hasta donde sé, ¿no? Pero sería
bien interesante porque salimos a veces de nuestra educación formal sin saber qué es una emoción o cómo regularla, ¿no? Y algo que marcaría la diferencia en un montón de dificultades que a veces tenemos a nivel psicológico posteriormente. Tenemos otra pregunta de la audiencia. Buenas. Coeficiente intelectual versus emocional. A veces me pasa con mi hija que siento que debo tener mucha más cautela en lo emocional que en lo intelectual. ¿Puede ser así? Porque tengo muchos conocidos que eran grandes estudiantes, pero a la hora de estabilizarse y generar un objetivo, no les fue bien en la vida. En realidad tendrían que trabajar juntos esos dos coeficientes, ¿no? Yo no lo pondría como en oposición, sino como algo que van juntos, ¿no? A ver, va en la línea de lo que te decía, un cerebro estresado, de adulto, de niño, no importa, no aprende. Entonces, a veces estamos muy preocupados por la trayectoria académica que un niño puede hacer, a mandarlo a diferentes actividades, a que aprenda inglés, computación, diferentes idiomas. Estamos muy preocupados por la nota académica, pero lo que va a marcar de adulto también el éxito que tenga, los logros que tenga a nivel laboral, académico, va a ser su coeficiente emocional. Porque todos conocemos personas que eran muy buenas en su rendimiento durante los años de escuela y que después no se mantuvo ese buen rendimiento o no pudieron completar una educación o tuvieron dificultades laborales. ¿Por qué? Porque faltaban otros ingredientes también. Quizás no sabían motivarse, quizás se desregularizaban emocionalmente, quizás no sabían lidiar con la frustración. Entonces, un coeficiente emocional nos permite potenciar ese coeficiente intelectual, ¿no? Nos permite potenciarlo, los refuerza y además lo que muchas veces necesitamos para lograr algo es una buena motivación. Es aprender a apoyarnos a nosotros mismos, es aprender a ser resilientes frente a las dificultades, ¿no? Entonces, yo no lo opondría, sino que diría que trabajan juntos ese coeficiente emocional junto con el coeficiente intelectual, que es el más que conocemos. De hecho, a veces una persona puede tener una excelente inteligencia a nivel intelectual y que le vaya mal en la vida, ¿no? Podemos ser excelentes en un trabajo, pero que nos llevemos mal con nuestros compañeros de trabajo, que no podamos relacionarnos con los otros y entonces que no podamos desplegar ese talento que tenemos a nivel intelectual. Entonces necesitamos que trabajen juntos esos dos coeficientes, ¿no? Es inclusive un predictor a nivel del logro, del éxito de una persona a nivel académico, a nivel laboral, es su coeficiente emocional. Entonces, no nos preocupemos solamente porque un niño sea inteligente y el CI le dé altísimo. Preocupémonos también para enseñarle habilidades emocionales. ¿A qué me refiero? Tomar contacto con la emoción, ser empático, ¿no? Eso también es inteligencia emocional. A enseñarle al niño a ponerse en el lugar del otro. Aprender a motivarse, aprender a pasar por dificultades y por frustraciones y no abandonar si algo le importa. Entonces, es a comprender sus emociones. Desde ahí, enseñándole esas habilidades, también vamos a aumentar ese coeficiente emocional a nivel de los niños. Y algo que me parece súper importante, todos podemos desarrollar un mayor nivel de inteligencia emocional. Hay personas que nacieron con una facilidad para manejar las emociones, pero aunque nosotros no seamos así, todos podemos incrementar nuestra inteligencia emocional. Siempre estamos a tiempo. Fernanda, te pido para cerrar la nota que nos puedas dar unas palabras para las familias que en este momento de pandemia estén pasando una situación complicada y bueno, nos des unos tips, breves tips o estrategias para regular las emociones en estos momentos difíciles. Bueno, en realidad una de las cosas que me parecen súper importantes es atender, para regular las emociones hoy por hoy y en esta situación de pandemia, le daría como mucha predominancia a la regulación de toda la parte más basal y más fisiológica, ¿no? Lo que es tratar de dormir bien, yo sé que cuesta, estamos como muy bombardeados por información, regular los niveles de exposición que tenemos
a la información en redes sociales, en lo que leemos en portales, me parece muy importante. A veces estamos como muy pendientes de la información, entonces dosificar y hacer a veces en algunos momentos una dieta, ¿no? de toda esa información que recibimos constantemente, que a veces tiene como ese tinte catastrófico, me parece fundamental, ¿no? Sobre todo no lean, no revisen noticias antes de dormir, suelten el celular 1 o 2 horas antes de dormir, fundamental para poder dormirnos mejor, porque si no el cerebro se queda enganchado con esas noticias negativas y además la luz del cerebro, del teléfono no permite que el cerebro se duerma con facilidad, así que eso sería una de las cosas. Vivan el día a día. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces cuando estamos en una situación así, nos vamos hacia adelante, pensamos, bueno, ¿qué pasa si fulano se enferma, si mengano se enferma, si me despiden del trabajo, si pierdo el trabajo, etcétera, etcétera? Uno tiene que centrarse en el aquí y ahora y pensar, a ver, ahora, ¿alguien está en riesgo? ¿Alguien está en peligro? ¿Qué está pasando en este momento, no? Irme adelante, para adelante, y pensando catastróficamente suele ser una fuente de malestar, ¿no? Entonces, aquí ahora, ¿qué está pasando? Quedarme con el día a día, ¿no? Y aunque todo pinte mal y las cosas sean difíciles, encontrar momentos también para disfrutar durante el día, para generar emociones positivas, ¿no? Para escuchar música que me gusta, para leer cosas que me gustan, que no estén relacionadas con la pandemia. Hacer ejercicio físico es muy bueno en este momento. Si no pueden salir, pónganse tutoriales que hay o de ejercicio de aeróbico. Y si no son aeróbicos, bueno, pónganse música que les gusta movida y bailen dentro de su casa. Está demostrado que cantar, bailar, moverse físicamente también ayuda a subir los niveles de endorfinas, que promueve el bienestar psicológico y además es una forma de regular las emociones. Hablen con otras personas si se sienten que están muy angustiadas, con personas de confianza, a veces el poner en palabra ayuda. Escriban. Una forma también de técnica de liberación emocional cuando estamos como muy desbordados o muy angustiados es escribir, es poner todo lo que me está pasando, ¿no? Es una forma también de colocar fuera qué es lo que me está sucediendo. Prestar atención también a lo que tiene que ver con técnica de respiración diafragmática, técnicas de relajación Jacobson. Si querés, después podemos organizarnos, María José, que yo te paso los links que tengo grabados con estos ejercicios, porque al principio de la pandemia yo había grabado bastante material y capaz que le podemos pasar a tu audiencia algún link para que puedan conseguir estas técnicas, que son técnicas fisiológicas para bajar los niveles de estrés y de ansiedad, ¿no? Pero fundamentalmente, tratar de descansar, tratar de que la mente no se dispare, a no hacer conclusiones catastróficas de lo que está sucediendo, me parece como fundamental. Si querés, próximamente podemos hacer algo en específico de esto, en donde me pueda explayar un poquito más. Me encantaría. Bueno, dale, bárbaro, María José. Fernanda, muchísimas gracias gracias a vos por tu participación hoy. Brevemente, porque ya estamos re cortos de tiempo y tenemos que entregar el aire, decinos cómo comunicarnos contigo y tus redes sociales y tu número de teléfono para poder hacer talleres contigo o tener más información específica de este tema. Bien. Bueno, se pueden comunicar conmigo al 092-777-353, que es WhatsApp. Es más, si alguien escucha esto que dije de las técnicas y quieren poder acceder a ellas, me mandan un WhatsApp que yo se los envío, no tengo problema de link, ¿tá? Me pueden seguir en Instagram, en Psicología Transgeneracional Uruguay, y también en Psicología Transgeneracional Uruguay en Facebook. Muchísimas gracias, Fernanda, por tu tiempo y por todo el desarrollo de este tema, que la verdad que es fantástico, es sumamente emocionante. Justamente, que pasen muy bien. Bueno, que termines lindo el domingo y a pasarla lindo. Igualmente. Chau, chau. Chao. Chau, chau. Desde Punta del Este, Uruguay. Transmite www.laserfm.com.uy. Hoy compartimos nuestro programa junto a Fernanda López, licenciada en Psicología. Y hoy estuvimos hablando de inteligencia emocional. Llegamos al cierre de otra edición de Los Niños de Hoy. Los espero el próximo domingo para compartir juntos este espacio. Somos tu tribu. Esta es tu radio.
Besos para todos. Los quiero. Chao. Esto fue Los Niños de Hoy. Este es tu lugar. Esta es tu tribu.